Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Aclarando tus Dudas. Con mi comunidad en Lo Prado, pronto, ahora en el mes de octubre, vamos a hacer un trabajo de evangelización. Saludo a todos esos jóvenes entusiasmados que quieren compartir el Evangelio de Cristo. Pensando en ellos y también en ustedes, hoy día quiero responder la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo presentar el Evangelio de manera efectiva, pero fácil? Bueno, yo voy a sugerir que sigas un método. Yo no lo inventé, lo he perfeccionado. Es un método conocido como la Vía Romana. La Vía Romana, el Imperio Romano tuvo la destreza de hacer las primeras grandes carreteras en los sectores de Europa que hoy día conoceríamos nosotros. Y existió la Vía Ignacia, una tremenda carretera que llegaba y unía y conectaba los otros territorios conquistados por el Imperio Romano. Entonces la Vía Romana nos habla de Roma, y nosotros tenemos un libro en la Biblia, una carta de Pablo también enviada a Roma, y fíjate que en la carta de Pablo a los romanos podemos encontrar la vía con la que podemos conducir a una persona de su estado de perdición hacia su estado de salvación. Así que haremos un evangelismo efectivo y fácil solamente usando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Les invito a preparar entonces sus Biblias. Vamos a buscar como primer punto de arranque Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos a ver el versículo. No nos moveremos de la carta a los romanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este versículo? Al ladito de tu Biblia o de tu Nuevo Testamento, al ladito de Romanos 3:23, tú vas a escribir esto. Todos pecaron. ¿Ya? Todos pecaron. Anotas al ladito, vuelvo a repetir, al lado de Romanos 3:23, todos pecaron, punto, y ahora haces un guión y pones pasar a Romanos 3, 10 al 12. Eso tienes que anotarlo para que se inicie este enlace de la vía romana. Pasar a Romanos 3, 10 al 12. Vas a Romanos 3, 10 al 12 e igual que en Romanos 3, 23, subrayas el versículo, la parte que tú vas a leer al inconverso o que vas a hacer que el inconverso lea. Subrayas el versículo de Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahora, al lado de esos versículos, tú vas a poner pasar a Romanos 6:23. Ya. Pero tienes que además anotar, ahí en Romanos 3, 10 al 12, tienes que anotar, no hay nadie que haga el bien. Bien, no hay nadie bueno. Una vez que anotes eso al lado de Romanos 3, 10 al 12, tienes que anotar entonces pasar a Romanos 6:23, PP, primera parte. Porque no vamos a leer todo el versículo, vamos a Romanos 6:23. No vamos a leer todo el versículo, sino lo que tiene relación con lo que queremos que entienda esta persona que no conoce a Cristo. Y vamos a subrayar solo la primera parte de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Solo eso subrayas. Y pones al lado de Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Bien, subrayas solo esa frase de Romanos 6:23, te lo vuelvo a repetir. La paga del pecado es muerte, y pones al lado de ese versículo, la paga por el pecado es muerte,
pasar a Romanos 5:12. Tienes que escribir porque te da la nueva dirección. Vas a Romanos 5:12, que dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y al lado de Romanos 5:12 pones esto: todos los hombres morirán, o todos los seres humanos morirán, ¿no es cierto? Claro, todos morirán porque todos son pecadores. Eso debes explicarlo tú a la persona que estás explicándole el Evangelio. Entonces pones al lado de Romanos 5:12, todos los hombres morirán, y pasar, no se te olvide escribir eso, pasar a Romanos 5:8. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y al lado de Romanos 5:8 tú escribes esto: Dios nos ama y envió a Jesús para salvarnos. Tienes que escribir eso. Dios nos ama y envió a Jesús para salvarnos. Y escribes pasar a Romanos 5:10. Vamos a Romanos 5:10 y dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Solo subrayas hasta ahí. Todos estos versículos que estamos viendo en Romanos, en la vía romana, tienes que subrayarlos, pero no subrayas a veces todo el versículo, sino lo que tiene relación con esta conducción que estamos llevando para comprender el Evangelio. Vuelvo a decirte lo que vas a subrayar. Vas a subrayar Romanos 5:10, donde dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y vas a escribir al lado de Romanos 5:10, fuimos reconciliados con Dios mediante Jesús. Fuimos reconciliados con Dios mediante Jesús. Y escribes pasar a Romanos 3:24. Y vamos a Romanos 3:24 entonces. Y allí dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahí en Romanos 3:24, subrayado el versículo, escribes: Dios nos salvó por gracia y no por obras. Dios nos salvó por gracia y no por obras. Muy bien. Y escribes pasar a Romanos 5:1. Y vamos a Romanos 5:1 entonces. Y subrayas: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí al lado de Romanos 5:1 escribes: escribes esto, Romanos 5:1. Estamos en paz con Dios solo por confiar en Jesús. Estamos en paz con Dios solo por confiar en Jesús. Y agregas pasar a Romanos 6:23. Y ahora en Romanos 6:23 vas a subrayar tal vez de otro color porque ya había un subrayado aquí. Acuérdate que había subrayado porque la paga del pecado es muerte. Para no confundirte, entonces subraya con otro color esta parte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso subráyalo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y escribes ahí: Dios da vida eterna al que cree en la salvación que Cristo nos adquirió. Eso es lo que vas a escribir ahí al final de Romanos 6:23. Dios da vida eterna a quien cree en la salvación que Cristo adquirió. Y agregas ahora pasar
a Romanos 8, 38 y 39. Vamos entonces a Romanos 8, 38 y 39, y dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y pones subrayados esos dos versículos, pones al lado de ellos esto: nada podrá separarme del amor que Dios tiene por mí en Cristo. Nada podrá separarme del amor de Dios, del amor que Dios tiene por mí en Cristo. Y así hemos dado 10 pasos. 10 pasos. ¿Cuáles fueron? Romanos 3:23, Romanos 3:10 al 12, Romanos 6:23, primera parte, Romanos 5:12, Romanos 5:8, Romanos 5:10, Romanos 3:24, Romanos 5:1, Romanos 6:23, la última parte del versículo, y Romanos 8, 38 y 39. Y así entonces, estimados hermanos, tienes un método sencillo en 10 pasos para explicar el plan de salvación, haciendo el recorrido en la vía escrita por Pablo en la carta a los romanos. Un gusto haber estado con ustedes. Chao. Hasta un próximo Aclarando tus dudas. Nos vemos.